Buenos días. Autoridades, señoras, señores. En nombre de Nueva Economía Forum les doy la bienvenida a la Tribuna Andalucía del Foro en Europa, que organiza con el patrocinio y la colaboración de Asisa y Vodafone. Hoy tenemos el placer de acoger la intervención de la consejera de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, doña María José Sánchez Rubio, quien será presentada por el presidente de la Academia de Ciencias Sociales y Medio Ambiente de Andalucía, don Antonio Pascual Acosta. La tribuna es suya. Bueno, buenos días, señora consejera de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, señor consejero de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, señor presidente del Consejo Económico y Social, señor rector magnífico de la Universidad Internacional de Andalucía, señor defensor del pueblo, mi secretaria general de UGT de Andalucía, presidente, autoridad portuaria, autoridades, delegada del Gobierno en Granada, parlamentarios, parlamentarias, diputados y diputadas, señoras y señores. En primer lugar, quisiera agradecer esta mañana a Nueva Economía Forum, Tribuna de Andalucía, por la celebración de estos desayunos que se han convertido en un auténtico lugar de encuentro, de debate, de diagnóstico sobre la actualidad política, social y económica de nuestra región, y lo hacen desde el rigor, desde la independencia, desde la pluralidad. Agradecimiento que hago extensivo a Vodafone y a Asisa por hacer posible estos eventos y mi agradecimiento muy especial a la mujer que esta mañana presento. Una mujer a la que admiro profundamente, con la que me une una relación entrañable, mantenida a lo largo del tiempo. Una mujer de fuertes convicciones, de largo e intenso recorrido, que lleva ya muchos años dedicada al servicio público, siempre en defensa y al lado de los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Querida María José, te puedo asegurar que para mí es un privilegio y un honor poder compartir contigo esta mañana esta tribuna y poder presentarte. Cuando a alguien le proponen presentar a una oradora en un acto público como este, lo primero que se plantea es ¿qué puedo decir de esa persona? Ahí veo al vicepresidente de la CEA, que no lo he saludado, y al presidente del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio. Buenos días. Digo que lo primero que uno puede decir es ¿qué voy a decir de esta persona? Pero en el caso de María José, mi duda no ha sido esta. Mi duda es ¿qué puedo dejar de decir de María José Sánchez Rubio? Y es que son tantas y tan buenas las cosas que se pueden hablar de ella, que mi problema ha radicado en hacer una selección obligada de sus muchos méritos, de su trayectoria, de su enorme personalidad, tanto en lo humano como en lo profesional. He dicho una selección obligada porque soy consciente de que mi misión como presentador no debe ser larga, ya que aquí esta mañana hemos venido a escuchar a María José Sánchez Rubio. Por otra parte, suficientemente conocida por la gran mayoría de tan selecto auditorium como el que esta mañana nos acompaña. Sé que corro el peligro de dejar entre líneas rasgos importantes de su trayectoria. Lo asumo y le pido perdón de antemano, pero tampoco, como decía antes, quiero alargar mi intervención con una amplia relación de los hechos que constituyen su fecunda vida. Voy a intentarlo. María José es malagueña, granadina por convicción, andaluza apasionada, socialista de corazón, defensora de lo público, de lo que las políticas sociales representan, siempre al lado de quien más lo necesita, una seña de identidad que es una constante a lo largo del tiempo y que ha mantenido desde sus inicios en el Departamento Social del Hospital Carlos Sayas de Málaga, allá a finales de los años 70. Psicóloga, trabajadora social, gerontóloga, funcionaria de carrera, delegada de Asuntos Sociales, delegada de Gobernación en Granada, consejera de Salud, consejera de Igualdad y Políticas Sociales, pero también concejala, parlamentaria andaluza, diputada nacional, miembro de la Ejecutiva Provincial de Granada, miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE, y así podría seguir relatando competencias públicas y políticas
durante un largo rato. Y es que a María José Sánchez Rubio nadie le puede negar, ni tampoco nadie puede dudar del profundo conocimiento que tiene de eso que conocemos como lo público, que en ella siempre ha sido servicio público. Como creo que tampoco nadie le puede negar, ni tampoco puede dudar de su inquebrantable militancia política, que siempre ha ejercido desde la lealtad, desde el compromiso, desde la vocación personal. María José Sánchez, en su ámbito profesional, siempre ha estado presente y de manera muy activa en todos los logros y en todas las ampliaciones de derechos que han tenido lugar en Andalucía y en España en las últimas décadas y que han sido propiciadas por las políticas sociales. Por ejemplo, en el diseño de las políticas destinadas a la infancia, ahora con el problema que tenemos en Andalucía, en el diseño, en el incremento de la red de atención a los menores procedentes de la inmigración, en la reformulación de la red de centros de atención a personas mayores en Andalucía y de la red de atención a las personas con discapacidad, en la constitución de los movimientos asociativos que representan a colectivos vinculados a los servicios sociales, como es el de la discapacidad, sin duda de tanto peso en nuestra comunidad autónoma, o también de su destacado papel en la elaboración e implantación de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia. No es de extrañar, por tanto, si tenemos en cuenta esta impresionante y destacada trayectoria, que María José haya recibido a lo largo de los años cantidad de premios, como el Premio Nacional de Trabajo Social 2011 del Consejo Nacional de Trabajadores Sociales, por su contribución a la elaboración y aprobación de la Ley de Dependencia, el Diploma de Honor y la Insignia de Oro del Trabajo Social por su compromiso con los derechos humanos, el Premio del Parlamento a la Mejor Iniciativa en materia de empleo y discapacidad o el Premio Ideal del año 2000 que concede el Diario Ideal de Granada. Y algo que me llama especialmente la atención y que habla muy a las claras del trabajo, del buen trabajo que está desarrollando María José, es la cantidad de premios, de reconocimientos, de distinciones de las personas con las que ha trabajado o con las que está trabajando en estos momentos. Reconocimientos como el de las asociaciones de vecinos de Granada, Premio CAF de Oro por la Confederación Andaluza de Personas con Discapacidad, la mención especial de su querida asociación Vale, el Premio Federación 99 de la Federación de Personas con Discapacidad de Granada o el de la Federación de Asociaciones Andaluzas de Mayores, entre otros muchos reconocimientos que ha cosechado. Conociéndola como la conozco, no me cabe duda de que el gran premio, el gran reconocimiento que ha conseguido a lo largo de todos estos años es, en mi opinión, el poder haber contribuido y de manera muy eficiente a hacer de la nuestra una sociedad más justa, menos desigual y más inclusiva. Feminista activa, muy guerrera en todo lo relacionado con los derechos de las mujeres. Desde que la recuerdo, María José ha luchado y defendido el empoderamiento de las mujeres, que no deja de ser nada más que el que las mujeres, todas las mujeres, puedan tener trayectorias similares y en cualquier ámbito, tanto público como político o como privado, como las que disfrutamos los hombres. María José es una defensora a ultranza, una batalladora hasta la extenuación por la igualdad. Igualdad en su sentido más amplio. Igualdad que debe procurarnos a todas las personas similares oportunidades sin tener en cuenta ninguna condición o circunstancia. Es decir, que todos partamos desde el mismo punto y que sea nuestra capacidad, nuestro talento, el esfuerzo, la inquietud, el trabajo, los que determinen nuestra meta. Una igualdad que es sin duda el gran objetivo de las políticas sociales. Y ahí siempre ha estado María José, trabajando en las zonas más deprimidas de su Granada, diseñando nuevas medidas que favorezcan la inclusión de todas las personas, tendiendo puentes para que no haya fronteras ni físicas ni mentales que frenen el avance de una parte de la sociedad. Porque para María José, la igualdad en cualquiera de sus sentidos es un puente que nos une, que nos hace más fuertes, más plenos, más sabios. Y, como decía antes, las políticas sociales son las que impulsan y propician la igualdad. No es de extrañar que María José Sánchez Rubio, desde sus comienzos profesionales, se haya distinguido por su apuesta por las políticas sociales como generadoras de riqueza, tanto económica como social,
pero también generadoras de bienestar, de tranquilidad para las personas y sus familias y, por supuesto, de igualdad. Políticas sociales que María José siempre ha entendido como una auténtica inversión y que cuentan con evidentes retornos, muchos de ellos cuantificables, como son los empleos generados, por ejemplo, o lo que suponen de alivio para la economía familiar, pero también, y no menos importantes, retornos no cuantificables. Por ejemplo, tranquilidad, seguridad, inclusión, participación, igualdad. Como decía antes, retornos no cuantificables que ninguna tabla de Excel puede representar, pero no por ello que dejan de ser ciertos y fundamentales en nuestra vida diaria. Creo que debo terminar. Perdóname, María José, por lo mucho bueno que he dejado de contar de ti, de tu persona. Seguro que tu talante abierto lo comprenderá y ello me compensa. Y gracias. Gracias por elegirme como presentador. ¿Cuántas personas se hubieran sentido orgullosas de haberlo sido esta mañana? Gracias por habernos enseñado tanto en política y por seguir haciéndolo. Gracias por todo lo que has hecho y por todo lo que estás haciendo en aras de la igualdad, en defensa de las políticas sociales en Andalucía desde todas tus responsabilidades y posiciones. Gracias por tu ejemplo de persona honesta y cabal. Y gracias por estar esta mañana entre nosotros. Tengo el honor de cederle la tribuna a María José Sánchez Rubio, consejera de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Si Antonio dice algo más, me meto debajo de la mesa, Antonio. Muchísimas gracias. Yo he aprendido de las maestras del feminismo, aquí está Amparo y algunas compañeras comprometidas más, que las mujeres no debemos tener pudor cuando se habla de nosotras, pero yo no lo puedo evitar. La verdad es que lo he aprendido, no sé para lo que me sirve, Amparo, de forma que lo sigo pasando un poco mal. Muchísimas gracias, Antonio. Antonio Pascual y yo tenemos una amistad de tiempo, de años. Bueno, cronológicamente compartimos muchísimas cosas en la historia reciente de este país y de Andalucía, y también muchos compromisos que él hace cada día efectivo allí donde trabaja, en la academia o donde trabaje. Siempre está comprometido con conseguir los mejores logros. Amar Arteaga, representante de Nueva Economía Forum, Mar, que sé que vas a iniciar una experiencia comprometida en materia de género y que seguiremos la pista. Antonio Fernández, el director territorial de Andalucía y Extremadura de Vodafone, que muchos años trabajando para hacer la vida más fácil desde las nuevas tecnologías de la comunicación y la información, muchísimos años, desde cosas tan sencillas y tan simples como el Simple, aquel móvil para las personas mayores que no habían tenido nunca contacto con las tecnologías y que hacía muchísimo más fácil la vida a nuestras madres y a nuestros padres y a muchas abuelas y abuelos, a Jorge Cairraso, asesor médico representante de Asisa, por hacer hoy posible estar aquí, porque ustedes tienen mucho que ver con que nos podamos encontrar. En Nueva Economía Forum, que es esta tribuna de debate de Andalucía, una tribuna que cumple la mayoría de edad, 18 años de existencia, que desde el primer momento se ha convertido en un espacio abierto, plural de ideas, de reflexión. Se trata de un espacio, por lo tanto, necesario, porque es verdad que cada uno vamos buscando esos espacios que compartimos, pero en muchas ocasiones hay que buscar esos espacios de discrepancia para seguir construyendo y compartiendo otros, ampliando esos espacios de compartir, y eso es importantísimo. Creo que la tribuna lo consigue. Asisa y Vodafone colaboran en la organización de este evento y, como comentaba antes, lo hacen, por lo tanto, posible. Antonio, yo, desde la Academia de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente,
a Antonio le sirve para algo que es muy importante y es para seguir teniendo los pies en el suelo, porque realmente el conocimiento de la realidad que muchas de las personas que estáis aquí, muchísimas, tenéis del día a día, del sufrimiento de la gente, del conocer de verdad lo que pasa, que a veces nos creamos unas ideas que no son reales de lo que ocurre a nuestro alrededor y, por lo tanto, conviene sistematizar. A todos los que estáis aquí, a mi compañero del Consejo de Gobierno, a Pepín, que ahora no está, pero es como si estuviera con barba o sin barba, Pepín, es decir... Para mí es importante también la vicepresidenta del Parlamento, que es compañera de Granada, la secretaria que está del Parlamento, que también nos acompaña, al defensor del pueblo, a los representantes de todos los trabajadores. Hoy hay aquí, por supuesto, secretaria general de UGT, pero también el representante de comisiones obreras y de los empresarios. Yo creo que es importante que nos podamos ver en este trabajo de reflexión. También a los diputados y diputadas y parlamentarios, parlamentarias y al equipo que trabajamos cada día, que también hay aquí un número de personas importantes del equipo. Y en esta consejería, que va de la mano de la gente, pues muchísimas gracias a todos los que estáis de la iniciativa social. Yo creo que el Gobierno es consciente, yo soy consciente, de que sin vosotras y sin vosotros esto sería materialmente imposible. Es verdad que la responsabilidad pública y el servicio público priman, pero también es verdad que la gente tiene voz y la articula a través de la sociedad civil, y la sociedad civil articulada o incluso a nivel individual tiene que tener ese espacio de trabajo compartido con las administraciones. Este desayuno, además, llega en un momento especial, de especial relevancia para la consejería, porque estamos trabajando en una línea, mandatados por la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que tiene mucho que ver con lo que hemos comentado en alguna otra ocasión y que muchos de vosotros y de ustedes me lo han oído, que tiene que ver con tener una arquitectura normativa potente en materia de derecho subjetivo. En primer lugar, mañana mismo, en temas que no son normativos, pero sí en temas de gestión, vamos a adelantar que en el Consejo de Gobierno, la presidenta lo ha dicho este fin de semana, va a llevar un paquete de medidas de impulso de la Ley de Dependencia, que creo que es muy importante. Nosotros hicimos un plan de choque que finalmente veía como carencia la necesidad de un refuerzo presupuestario. Finalmente eso lo hemos conseguido y vamos a llevar ese paquete de medidas que va a permitir que en torno a unas 17.400 personas se incorporen ya al sistema. Personas que ya tienen su plan individual de atención, personas que están listas para poder incorporarse al sistema. Hablamos en concreto de la ampliación de plazas de teleasistencia avanzada o las plazas residenciales para personas con discapacidad o mayores, o todos los servicios de proximidad, es decir, ayuda a domicilio y las unidades de estancia diurna. Por otra parte, en lo que comentaba anteriormente de hacer ese diseño normativo que permita esa garantía de derecho subjetivo, que incida además con la normativa en materia de igualdad y en materia de servicios sociales, que fue lo que la presidenta tenía interés, sobre todo en esta legislatura. Yo quiero hoy pararme un momento para decir, cuando ella se incorporó en septiembre del 2013, que yo me incorporé con ella a su equipo, nosotros teníamos que afrontar una situación durísima de crisis en el que finalmente se estaban resintiendo derechos que todos pensábamos que ya estaban consagrados y que se estaban poniendo en riesgo. Ese primer impulso fue un impulso fundamentalmente de atender necesidades básicas de manera inmediata. Por eso el decreto de lucha contra la exclusión social o el posterior de inclusión por el empleo, es decir, situaciones de emergencia, por decirlo de alguna manera.
Para la segunda legislatura, que se inició en el 2015, el objetivo fundamental era tener esa arquitectura normativa a la vez que se iban desarrollando y ampliando los servicios y las prestaciones. Esa arquitectura normativa que ahora, aquí ya, el miércoles, vamos a ver una de las, para mí, importantes medidas que la han vivido muy de cerca, pues Sole Pérez, que está aquí, que es portavoz, o la propia vicepresidenta y secretaria de nuestro Parlamento, y la parlamentaria y parlamentario, que es la Ley de modificación de la Ley 12/2017 para la promoción de la igualdad de género. Importante porque finalmente nosotros mantenemos los valores más importantes de la Ley de 2007, le incorporamos nuevas medidas en temas que hemos visto que son esenciales. La secretaria general de UGT lo sabe porque han planteado a la propia presidenta necesidades fundamentales, sobre todo lo que tiene que ver con la transversalidad como un instrumento imprescindible para el ejercicio de las competencias en clave de género. Desde la formación del personal de la Administración a la lucha contra la brecha salarial o a la lucha contra el mobbing o el acoso laboral, que son medidas absolutamente importantes en este momento. No nos vamos a contentar con lo que teníamos consagrado en el pasado, sino hay que dar un paso más en función de varias cosas, de lo que estamos viendo que son necesidades que hay que atender desde el punto de vista de cobertura legal y también desde la exigencia que las mujeres han hecho y que lo manifestaron claramente cuando salieron a la calle el 8 de marzo pasado. Yo creo que eso es importante. En todos estos años que yo he dedicado a las políticas sociales, eso me ha permitido tener una vivencia y un conocimiento de que tanto las políticas de igualdad como las que consagran derechos sociales y derechos humanos son absolutamente imprescindibles para transformar la sociedad y para el cambio social que es necesario, porque nos conectan directamente con los derechos humanos. Yo creo que es imposible desvincularlos. Nosotros tenemos un compromiso con garantizar esos derechos humanos. Apostar por estas políticas y apostar por la igualdad en todas sus dimensiones es un compromiso de Gobierno, es un compromiso de la presidenta y es un compromiso que hemos compartido con muchos de los que están ustedes hoy aquí. Las políticas sociales, lo decía antes Antonio, y creo que tiene razón. Desde que empezamos, yo empecé a trabajar antes de que el texto constitucional fuera una realidad y, por lo tanto, he podido participar en cómo la beneficencia, en cómo el asistencialismo se convertía en derecho, por definición. Siempre la gente decía, bueno, sí, la Constitución dice que tenemos derecho a esto y esto, pero yo no tengo esto y esto. Bueno, tú tienes que tener un marco normativo para el desarrollo de los derechos y eso es absolutamente fundamental. Y nosotros hemos transcurrido en Andalucía, este año hace 30 años de la primera ley de servicios sociales, que es la ley del 88, hemos transcurrido en estos 30 años de una política que era entendida como gasto, fundamentalmente porque era sobre todo una visión de gasto, a una política de inversión. Según que se van consagrando los derechos, se produce una inversión, pero no una inversión solo social, sino una inversión económica. De hecho, muchos de los actores, bueno, y actrices que están hoy aquí o que estáis hoy aquí, tenéis que ver con eso, con la inversión que produce el desarrollo de los derechos de atender a las personas y de los derechos de las personas. Y eso ha sido muy importante para la definición de nuestro trabajo. De forma que se consagran como una inversión en forma de empleo, de cotizaciones a la seguridad social y de aportaciones fiscales. Ahora mismo, más de 78.000 personas trabajan directamente en servicios públicos, ya no solamente los que se hacen también desde el sector privado, más de 78.000 empleos hay ahora mismo dedicados a la atención de los servicios sociales,
comunitarios, que son públicos, y a la atención de la ley de dependencia. La mayoría de los empleos son mujeres, en gran medida, que además han permitido fijar la población a nuestro territorio, en los pueblos pequeñitos. En muchos pueblos de Andalucía pequeñitos, la mayor empresa es la ayuda a domicilio o un centro de día o una residencia. Es el mayor empleo que hay ahora mismo, un empleo fijo, o la escuela, o el ambulatorio, el centro de salud, el dispensario. Es decir, al final, tener servicios fija a la población y el empleo fija a la población. Las mujeres, que siempre se le han adjudicado esas tareas relacionadas con el cuidado familiar y que tanto nos cuesta intentar que esa tarea que se hace, en muchas ocasiones no remunerada, se visualicen como parte importante de la economía de nuestro país. Otro dato, como el que las políticas sociales y la igualdad son fuentes de riqueza, es que en los años 80 las mujeres apenas suponían el 20% del PIB y ahora suponen el 40%, y eso es muy importante. La sostenibilidad, entendida como ese significado social, es fundamental, ya que, teniendo en cuenta el término sostenibilidad que se ha modificado en los últimos tiempos y se ha ido adaptando, una parte importantísima es el equilibrio social que hay en las ciudades, el equilibrio social que hay en los territorios, y esa sostenibilidad es uno de los elementos que también trabajamos desde el ámbito de la propia consejería. Las políticas sociales progresistas defienden esa sostenibilidad como el uso más adecuado de los recursos para satisfacer las necesidades de todas las personas que constituyen la sociedad. Un palo grandísimo que se dio a esa tarea fue que finalmente hubiera más de 55.000 mujeres, casi todas, que de un día a otro fueron bajas como cotizantes en la Seguridad Social por la tarea de cuidado en el entorno familiar. Eso ha sido un palo grandísimo que parece, por los anuncios que ha hecho el nuevo Gobierno de España, que se va a corregir. Pero eso es fundamental, porque al final, cuando se ha decidido, se ha optado por esa tarea de cuidado, a veces con hijos desde muy pequeños con discapacidad, si finalmente no existe esa posibilidad de que las mujeres puedan estar cotizando, van a ser finalmente personas sin derechos, personas sin pensiones, personas sin ninguna protección social, sobre todo mujeres. La sostenibilidad es de las palabras que más ha sufrido con la crisis, porque se ha valorado el término sostenibilidad solamente desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del ahorro, desde el punto de vista de ese salvaje control del presupuesto que a veces se interpreta erróneamente durante todo este tiempo. Esa sostenibilidad que formó parte del relato que se empeñaron en construir para debilitar la socialdemocracia y para debilitar el Estado social y de derecho. De este modo, el enfrentamiento entre sostenibilidad y austeridad, que ha sido un enfrentamiento que nos hemos empeñado en discutir, pero que no había forma de que pudiéramos convencer en ese sentido, argumentó el abandono del Estado como avalista de esa cohesión social y la consecuente obligación de mantener derechos y prestaciones que se asegurara a la ciudadanía para garantizar su atención. Lo que estaba cuestionándose al hablar de sostenibilidad, en definitiva, ha sido, y si no lo corregimos rápidamente, se cuestiona la propia existencia del estado de bienestar. No la capacidad para ser sostenible, sino el propio estado del bienestar. De este modo, esa sostenibilidad se utilizó como coartada para desmontar las políticas de protección social. Yo quiero decirles a ustedes que esa racionalidad, que se llamó racionalidad
y que en muchas ocasiones estaba totalmente alejada de la razón. Esa racionalidad ha tenido unos efectos perversos en la población a la que atendemos desde el cuarto pilar del estado del bienestar y también que atendemos de la mano de todos ustedes. Sin inversión en políticas sociales, lo que hacemos es cronificar la vulnerabilidad de la situación de las personas, pasando de ser una circunstancia que puede ser coyuntural a ser una circunstancia estructural. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta porque estamos en buen momento para corregirlo, pero no tenemos más remedio que ponernos a ello y con rapidez. Vulnerabilidad provocada por un mercado de trabajo que se ha caracterizado por unas tasas altas de desempleo, por una caída salarial importantísima y por una gran precariedad. Circunstancias que han provocado esa situación en la que las personas y las familias se sienten vulnerables porque no tienen los mínimos ingresos para poder subsistir. Y me gustaría apostillar al respecto, que no es admisible que los servicios sociales, y me lo han oído ustedes aquí también, en este foro, es decir, que ya... pero hay que apostillar que no es admisible que los servicios sociales puedan asumir los costes y la ineficacia de otros ámbitos. Es imposible, imposible. No puede ser. Los servicios sociales nunca van a poder compensar la pérdida en la masa salarial, nunca van a poder compensar la pérdida de ingresos básicos de la familia. Los salarios dignos, como es lógico, tienen que estar garantizados para que finalmente no solamente tengamos personas en situación de pobreza que no trabajan, sino personas en situación de pobreza que están trabajando. Luego, eso es absolutamente básico. Y además tendría que ser de interés para la propia empresa, para la propia producción. En los servicios sociales no podemos asumir las importantes pérdidas, por tanto, de rentas de trabajo, necesarias para aquellos casos en que las pérdidas se unen a otras problemáticas de marcado calado social, que llevan a las personas a estar en eso que llamamos exclusión social. Es decir, que los pilares del estado del bienestar deben ser mantenidos y reforzados por las distintas administraciones según sus competencias dentro de los principios básicos de colaboración y cooperación leal entre las mismas. Insisto, el estado del bienestar perfectamente desarrollado no supone un freno o un lastre para el conocimiento y el crecimiento económico. Todo lo contrario, es un elemento esencial de lo que podríamos definir como una economía inclusiva, una economía social, una economía de las personas y una economía de todas las personas. Y la inversión social no deja de ser nada más que la permanente adaptación de las políticas sociales a las realidades sociales con las que conviven. Vamos a tener claro que esa innovación, la innovación en políticas sociales, tanto como la investigación, son un elemento esencial en la política entendida como capacidad de adelantarse a lo que ha de venir. Han de tener propuestas y respuestas a los distintos ciclos vitales de las personas, desde la infancia a la vejez. Indiscutiblemente, por todo lo que representa de futuro, de construcción social, a esas políticas dirigidas a la infancia hay que prestarle una mayor atención y muy especialmente a aquellas relacionadas no solamente con las básicas de educación o la sanidad, sino también con las que tienen que ver con las situaciones de exclusión o pobreza infantil. Y las políticas han de ofrecer esas respuestas concretas para confluir en todas estas circunstancias. Desde que la última vez que coincidimos en un foro de reflexión, de apuesta por la innovación y atención a la realidad, pusimos en marcha la renta mínima de inserción social. La pusimos en marcha y entró en vigor en enero del 2018. Un derecho subjetivo de garantía, una norma que nace con la intención de combatir la vulnerabilidad social, la desigualdad y la precariedad, que ha traído consigo esa reforma laboral y esa situación de exclusión que ha ocasionado. Una respuesta concreta y real del Gobierno andaluz
que, como es lógico, en su implantación está teniendo las dificultades lógicas de la implantación de un sistema de garantía y de un sistema de derecho. Es transversal y yo quiero agradecer al consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, el compromiso, sobre todo en materia de vivienda, porque en la mayoría de los casos muchos de los programas, tanto en zonas como en personas que están en esa situación, tienen que ver también con una vivienda digna. La renta mínima de inserción social se establece como esa prestación garantizada de derecho subjetivo contra la pobreza, la desigualdad y la marginación. Y yo quiero agradecer muy sinceramente a todas las personas y entidades que nos ayudaron, de las que hoy tenemos aquí, a personas importantes como es la Secretaria General, UGT, o Comisiones Obreras, o la Unión de Consumidores de Andalucía, o CEPE, o la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, y FACUA Andalucía, porque finalmente ellos fueron potenciadores de esa iniciativa que venía de la mano del pueblo de Andalucía y que recogimos en forma de decreto ley que ya está en vigor. Como todo derecho nuevo, de estas características es complicadísimo en sus inicios y requiere una gran maquinaria. Aún así, estamos atendiendo los casos que son urgentes en 5 días. Yo quiero garantía porque es importante. Todos los casos que están definidos como urgentes en 5 días están siendo atendidos y creo que ahora mismo, además, la gestión está empezando. Hicimos un cambio de la norma para adaptarnos también a través de la Ley de Lucha contra la Violencia de Género a algunos casos que nos habían quedado sueltos en el tema de cubrir a las mujeres víctimas de violencia, y ahora estamos trabajando con bastante celeridad en el desarrollo de esta ley. Cuando se deja de invertir en políticas sociales que sustentan el estado de bienestar, sus efectos tardan en aparecer, pero aparecen desgraciadamente. Aparecen desgraciadamente. Por eso, cuando hay gobierno, yo me acuerdo cuando la etapa de gobierno del Partido Popular del señor Aznar, los que éramos profesionales de los servicios sociales teníamos una preocupación enorme, porque socialmente no se era consciente de que se estaba desmontando el derecho. Se estaba desmontando la garantía. Es fundamental el derecho y la garantía, porque evita precisamente que esté en función de las dotaciones presupuestarias el hecho de que tú puedas atender o no obligaciones tan importantes como que la gente tenga cubiertas sus necesidades básicas. Cuando tú te das cuenta, es como si tú hubieras horadado por debajo una capa y cuando vayas a ir a meter la mano, no quede nada que sustente el estado del bienestar. Se ha vaciado de contenido a través de ayuda, a través de subvenciones, el derecho se va desmontando. Hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. A menos políticas de derecho, las rentas más bajas se distancian aún más de las rentas más altas. Crece la brecha de género y hay más desigualdad y el empleo es muchísimo más precario. Desde este convencimiento, que no deja de ser un compromiso con la ciudadanía, que ya llevamos 30 años, como he comentado, desde la primera Ley de Servicios Sociales, hemos puesto en marcha la Estrategia Regional de Intervención en Zonas Desfavorecidas, la Estrategia Regional para la Inclusión Social, que es una intervención coordinada, participada con la ciudadanía y con las corporaciones locales para trabajar desde el punto de vista comunitario en áreas especialmente castigadas por la pobreza. Se trata de un programa cofinanciado por el Fondo Social Europeo para combatir esas situaciones de vulnerabilidad de esta zona. Un programa con el objetivo de mejorar la inserción sociolaboral de personas en situación de riesgo de exclusión social a través de activar esos itinerarios integrados y personalizados de inserción. Nuestra intención es la de mejorar la integración de las zonas desfavorecidas. Es una importante inversión de 169.500.000 euros. Se va a trabajar hasta el 2021.
y está muy vinculado con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, donde aparece la urgente necesidad de la sostenibilidad en el ámbito de las ciudades. No puede haber ciudades que a 3 paradas de autobús del centro tengan poblaciones absolutamente excluidas. Y eso pasa, y eso hay que superarlo. Y esa sostenibilidad es absolutamente vital, y es vital para los que viven en esas zonas particularmente, pero es vital para el que vive en el centro de una ciudad o vive en una zona residencial de alto nivel adquisitivo. Es vital para toda la sociedad. O hay un desarrollo armónico o hay una fractura social, y eso tenemos que tenerlo todos en cuenta. Eso pretende esta estrategia, una estrategia que describe 99 zonas en todo el territorio de Andalucía, que se va a hacer también de la mano de las entidades sociales, pero fundamentalmente de las corporaciones locales. En la implantación del estado del bienestar que hemos disfrutado y disfrutamos a pesar de las dificultades, hay que reconocer a los gobiernos del Partido Socialista que han sido una parte fundamental en el establecimiento de esos derechos. El Gobierno de Susana Díaz ha hecho un ejemplo de toda su trayectoria institucional y política en ese desarrollo de derechos en el ámbito de nuestras competencias autonómicas. Nuestro Estatuto de Autonomía es garantista y además describe claramente esos derechos. Lo importante es llevarlos a la práctica. Y para eso la acción de gobierno es absolutamente fundamental. Y puestos a trabajar en ese desarrollo, iríamos con esa mentalidad de pasar del gasto a la inversión, que creo que es tan importante para que todos los actores, todos los que estamos aquí, todas las que estamos aquí, entendamos que es la única forma que la sociedad entienda que esos impuestos progresivos tan absolutamente necesarios, esos impuestos progresivos puedan dedicarse a lo que hasta ahora, entendiéndose como gasto, suponía como una carga para la sociedad y, sin embargo, no es una carga, sino que es una gran inversión que les protege y garantiza la propia cobertura de las personas que en estos momentos están tributando. El Estatuto de Autonomía, en consonancia con esas necesidades, estableció ese catálogo importante de derechos. Susana Díaz insiste muchísimo, necesitamos esa arquitectura normativa de igualdad, esa arquitectura normativa de servicios sociales, y es importante desde la aprobación de la propia Ley de Servicios Sociales, que se aprobó a finales de diciembre y entró en vigor del 2016, entró en vigor el 8 de enero del 2017, desde la aprobación de la Ley de Servicios Sociales. Hay que sumarle otras leyes como la Ley de Derecho y Atención a las Personas con Discapacidad del 2017 o la Ley de Participación Ciudadana de Andalucía también del 2017 o la de Derechos de Igualdad de Trato y No Discriminación de las Personas LGTBI del 2017 o la andaluza del voluntariado del 2018 o la reforma de la de violencia de género o la nueva Ley de Igualdad que aprobaremos el miércoles, que además va a garantizar el incremento del IPC en las pensiones no contributivas, como la presidenta informó ayer, y que va dentro de la Ley de Igualdad para hacer justicia con tantísimas mujeres que trabajando en su casa, trabajando en el campo, trabajando donde podían, no cotizaron nunca y que finalmente se han encontrado desasistidas y cubiertas por la Ley de Pensiones No Contributivas del Gobierno de González. Es importante, por lo tanto, y yo quiero además agradecer, lo comentaba antes, aquí está Sole Pérez, el trabajo tan importante que se ha hecho parlamentaria en el Parlamento de Andalucía. Y lo quiero agradecer a todos los grupos políticos. De verdad, lo quiero agradecer a todos los grupos políticos. Las leyes son de un gobierno socialista o pueden ser proposiciones de ley como algunas de las que he mencionado, la LGTBI, pero son el trabajo importante del Parlamento, importantísimo.
se han hecho unos esfuerzos enormes por llegar a acuerdos para que finalmente estas leyes sean una realidad, como la será el miércoles, saliéndose de ese conflicto, de esa confrontación, de esa arma arrojadiza, no sin dejar de decir cada uno cuáles son sus puntos de vista al respecto de la norma, no sin enmendarla, no sin cambiarla, pero desde luego haciendo suyas las leyes, porque en realidad las leyes son del pueblo andaluz. No son nuestras, no son de un gobierno, son del pueblo. Las leyes, una vez que salen del Parlamento, son las leyes para el pueblo de Andalucía, para los hombres y las mujeres de Andalucía. Luego, ese agradecimiento es absolutamente importante. No voy a... Vamos, me queda como una cantidad de folios que yo no sé... Ya saben ustedes, yo sé que esto tiene que durar no mucho tiempo para que ustedes puedan preguntar, pero es importante, por ejemplo, recordar que la Ley de Personas con Discapacidad incorpora preceptos importantísimos en materia de derechos y en materia de garantía que estaban consagrados en la Declaración de la ONU de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Nuestro estatuto nos ha inspirado también, además, para que la no discriminación por motivo de identidad y de género y el reconocimiento de las personas, tanto transexuales con nuestra ley del 2014, como la de LGTBI y de sus familias en Andalucía, sea una garantía. A la familia como un elemento fundamental que se incorpora. O la ley, el desarrollo de la Ley de la Promoción de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia. Ustedes ya se lo sabrán porque lo repetimos una y otra vez, pero es que es verdad. Es que estamos en el 82% de la financiación de la Ley de Dependencia y ya estamos acercándonos al 83%. Y la comunidad autónoma, y tendría que financiar solo el 50%. Y tenemos 1.200 millones de presupuesto, y esos 1.200 millones de presupuesto que tenemos son más que lo que tiene España para toda España. Y ahora vamos a incrementar casi 20 millones más. Ahora ya, esta semana. Con un incremento que habíamos tenido de 25 millones, vamos casi a duplicar el presupuesto. ¿Por qué? Pues porque hace falta. Porque todos los que estamos aquí somos conscientes de que, estando atendidas más de 200.000 personas, hay otras muchas que están esperando ser atendidas. Y hay que darle agilidad a esa entrada al sistema, necesariamente. Serán en torno a esas 17.400, pero necesitamos incorporar a más personas al sistema. Generar empleo también, pero que no es el objetivo. Y es importante. Y es importante además que seamos conscientes. No podemos estar permanentemente en nuestra autoalabanza, que está muy bien, porque se está haciendo un esfuerzo enorme. Pero siempre que hay una persona pendiente de que se cumpla el derecho que tiene consagrado en una ley, pues nos queda todavía tarea por hacer. Hemos atendido durante el tiempo que la ley entró en vigor, que entró en vigor en el 2007, a 425.000 personas en Andalucía. Y tenemos además ahora mismo importante, además de las 200.000 que estamos atendiendo la ley, a 215.000 atendidos en teleasistencia. Importante también. A pesar de eso, nosotros hemos exigido al Gobierno del Partido Popular, y ahora lo hacemos al Gobierno también socialista, que la parte que tiene que ver con la aportación de la ley por parte del Estado es necesario que se produzca. De hecho, se nos ha anticipado que se va a hacer, pero es una realidad que necesitamos verla lo antes posible. Yo quiero agradecer a las profesionales y a los profesionales, algunos hay aquí, pero en su representación al ámbito sindical que nos acompaña, agradecerle a los profesionales el trabajo que vienen haciendo. Eso nos ha permitido firmar recientemente, el viernes, firmamos el convenio único de la Agencia de Dependencia. Saben ustedes, si no lo vieron en los medios, que teníamos un conflicto porque la Agencia de Dependencia tenía 3 convenios colectivos, se ha unificado en uno solo y se firmó definitivamente el viernes. Un avance también muy importante desde el punto de vista laboral.
el desarrollo de la ley ahora mismo nos permite atender a esas 200.000 personas, 47.000 con plazas en residenciales y con un importante esfuerzo en la ayuda a domicilio. Hemos puesto medidas importantes para atender a los niños y las niñas, sobre todo los que tenían especial dificultad. A los que estáis aquí, de distintas entidades que estáis aquí, desde Cruz Roja, UNICEF, Cáritas, Children, que está allí al fondo, a la derecha. A los que estáis aquí, muchísimas gracias. Nuestros niños y nuestras niñas son lo más preciado. A veces no conocemos la realidad de los niños que lo pasan mal porque por la propia protección de su imagen no lo contamos, pero está ahí, tenemos que ser conscientes y tenemos que seguir trabajando. Es verdad que el trabajo que hemos hecho, compartido con ustedes, ha supuesto que la tasa de pobreza infantil extrema se ha reducido en 10 puntos desde el 2017 en el 2017, es decir, que hubo una reducción importante de 10 puntos. Yo creo que es importante también el trabajo que se está haciendo con los menores migrantes que vienen a nuestras costas, que finalmente son nuestros niños. Nos parapetemos, y voy a terminar, me quedan muchísimas más cosas en materia de cooperación, pero no nos parapetemos en las cifras. Las cifras son frías, las cifras son terribles, las cifras no tienen cara. Y sí hay cara, y sí hay problemas, y sí hay sufrimiento. Luego nosotros, desde Andalucía, como una tierra solidaria, que lo hacemos a través de la cooperación al desarrollo y lo hacemos también a través de este trabajo, hemos venido reforzando nuestras plazas de manera importante hasta tener más de 1.500 más de las que teníamos con los niños que nos han venido. Solamente en julio 2.000 niños solitos han llegado a nuestras costas, solo en julio, ¿vale? Pero ayer también a Motril y también había personas que murieron en el Estrecho. Ahí estamos. Creo que este Gobierno, creo que esta consejería, que no se entiende sin la sociedad civil que se articula a través del movimiento asociativo, que no se entiende sin las trabajadoras y los trabajadores que desarrollan estos servicios, va avanzando. Y va avanzando no solamente en ese desarrollo de normas, que como es lógico se hace de la mano del Parlamento, sino también va avanzando en la aplicación de la misma. Hacer leyes, cumplirlas y mejorar la vida de la gente. Muchísimas gracias y me he pasado creo que un poquito. Muchas gracias. Gracias, consejera. Está preocupada porque dice que se ha pasado del tiempo. Bueno, es que son muchas cosas las que se hacen desde su consejería, así que no se preocupe. Lo que sí le voy a pedir es ahora un poquito de brevedad en las respuestas y así podremos abarcar el mayor número de temas posibles, que van a girar y van a redundar sobre lo que ha comentado con anterioridad. Por ejemplo, menores extranjeros no acompañados. Vamos a ver, había una reunión de las comunidades autónomas. Una reunión del Gobierno con las comunidades autónomas, 15 días de plazo para determinar cuántas plazas estaba dispuesta a asumir cada comunidad autónoma. Ese plazo se amplió y Andalucía en este momento, ¿cómo está? ¿Cuántas plazas va a decir o va a señalar que puede hacerse cargo? ¿Cuántas plazas para esos menores extranjeros no acompañados? Bueno, yo creo que hay distintos espacios para abordar distintos temas. Nosotros manifestamos ya en el Consejo Interterritorial, en el Consejo Territorial de Políticas Migratorias, el día 5 de agosto de este año, la necesidad de que se atendiera de manera solidaria a los niños y niñas que entraban por las costas de Andalucía. ¿Por qué? Porque no queremos asumir nuestra responsabilidad bajo ningún concepto. Si nosotros asumimos nuestra responsabilidad, lo que pasa es que queremos que los sistemas de protección, los nuestros y los de este país,
estén equilibrados en la atención que prestan. Y creo que es importante. Igual que el presidente del Gobierno se ha desplazado a Bruselas a recordarle a la Unión Europea y a los distintos países de la Unión Europea que tienen que ser solidarios, nosotros nos dirigimos al Gobierno de España para que hiciera llegar a las comunidades autónomas que hay que tener solidaridad en la atención a los niños y a las niñas que llegan a las costas de Andalucía, que son las costas de España y las costas de Europa. Ahora mismo están pendientes de definir qué capacidad tienen los sistemas de protección de otras comunidades autónomas y la ministra ha pedido una semana más para coordinar toda esa propuesta. Es complejo porque hablamos de tutela, es decir, nosotros asumimos la tutela de los menores cuando llegan. A veces los niños tienen un proceso de desamparo, a veces no, depende también de la relación con la Fiscalía, pero la tutela siempre. Entonces, establecer si la tutela la mantiene la comunidad de origen por donde entran los menores o después ya hay experiencia. Pasó con la crisis de los cayucos, hay experiencia. Luego apliquemos la experiencia. Yo creo que eso es importante. Pero nosotros queremos fundamentalmente dejar claro que estamos hablando de que hay que atender y se atiende, pero que hay que ser solidarios y solidarias porque si no, no se podría hacer de manera adecuada. Es decir, no me dicen las plazas todavía, ¿qué van a decirle ustedes? No lo sabemos todavía porque no nos lo han comentado. Yo sí le puedo comentar que nosotros no nos gusta hablar de cifras porque al final que terminas hablando de cifras te olvidas de lo que hay detrás, pero han sido casi 5.000 niños y niñas a lo largo del año y son pues ya del orden de 46 millones de euros de inversión. El Gobierno de Andalucía y la comunidad autónoma lo está haciendo con sus fondos de contingencia o con sus propios presupuestos, la propia consejería. Entonces, nosotros las ayudas que el Gobierno de España manifestó que iba mediante decreto a distribuir, que son 40 millones de euros, posiblemente sean un gran apoyo y esa solidaridad compartida con el resto de las comunidades pues serán otro gran apoyo. Don Javier Ramajo, del diario.es, quiere saber cómo debe cumplir España el convenio de Marruecos, con Marruecos en este caso, de 2007 para el retorno de menores. Bueno, yo creo que sobre eso se han dicho muchas cosas que no respondían a la realidad de lo que por parte del Gobierno de Andalucía y en concreto por parte de su presidenta se había comentado. Nosotros estamos obligados a establecer los sistemas, sobre todo cuando se produce un desamparo, que nos obliga la norma, es decir, ver un poco si efectivamente existen los elementos o no de desamparo. En la mayoría de los casos, los menores van a estar. Vienen, muchos de ellos cuando vienen en edad adolescente, pues como es lógico, con un proyecto de vida y además en situaciones difíciles de su familia. Entonces, nosotros vamos a estar ahí, pero habrá situaciones en las que posiblemente eso no sea exactamente así y, por lo tanto, se plantee la posibilidad de esa reagrupación. Pero también con su familia que está aquí o en otros lugares de la Unión Europea. Es decir, que yo creo que lo bueno que tienen los sistemas de protección es que no se puede generalizar las medidas que se adoptan, sino que se tienen que particularizar en cada niño y en cada niña. Yo creo que eso es lo importante, no decir, vamos a no sé qué, como si fuera un todo global. No, es decir, que no. La mayoría de los chicos llegan, se les atienden y siguen su proyecto aquí. Don Javier Cabrera, de Save the Children, habla sobre la pobreza infantil, señala que es un problema en Andalucía y que una solución demostrada, dice, son las transferencias sociales económicas a las familias con hijos e hijas en riesgo de pobreza. ¿Está Andalucía en condiciones, pregunta, de poder conceder a las familias una prestación por hijo a cargo de ámbito autonómico? Bueno, ya saben ustedes que la prestación por hijo a cargo, como lo sabe Javier, es una prestación de la Seguridad Social, que reconoce la Seguridad Social. Nosotros lo que sí tenemos y hemos ido incrementando cada año y ahora lo vamos a volver a incrementar con otra convocatoria específica, hemos incrementado las ayudas económicas para las familias que tienen hijos con dificultades. O familias que tienen dificultades y que sus hijos se puedan ver resentidas por esas dificultades. Esa ayuda económica
atendido a más de 30.000 niños y son pues una inversión en torno a unos 23 millones de euros entre eso y los equipos de tratamiento familiar que también van dirigidos a ese tipo de niños. Yo creo que sería muy importante, y por eso el trabajo que está haciendo la propia entidad Save the Children con el Gobierno de España, sería muy importante que todas las prestaciones económicas para las familias se pudieran ver desde el ámbito del Estado, igual que las prestaciones de renta, que independiente que nosotros la hagamos para las situaciones de exclusión social, hay prestaciones de renta que son sustitutivas de la pérdida del salario, que sí se tienen que ver con carácter estatal. Y en eso están, porque además la nueva ministra, como ustedes saben, ha sido la persona que ha llevado la responsabilidad, la alta comisionada para la lucha contra la pobreza infantil, y está especialmente sensibilizada. Entonces, creo que hay ayudas que se hacen desde el ámbito de la comunidad autónoma, que están ahí, y después hay ayudas que sería conveniente hacerlo a nivel estatal, porque esa prestación económica es fundamental si pudiera ir dentro de las prestaciones no contributivas o contributivas del sistema de seguridad social, que es el mayor garante. Si no me equivoco, el próximo martes el Consejo de Gobierno va a aprobar una ampliación de crédito por un valor aproximado de 20 millones de euros, si no me equivoco, y si no, corríjame, que va a permitir la atención a 16.000 personas dependientes, ¿no? Y además reducir lo que es la lista de espera, ¿no?, que existente. Isabel Campos, de Canal Sur Radio, quiere preguntarle, dice que el Gobierno andaluz ha mantenido que soporta la ley de dependencia a pulmón. ¿Ha cambiado algo? Dice, y si es así, ¿cuál es ahora el porcentaje de financiación estatal? ¿El presupuesto para esas medidas nuevas de dónde proviene? Bueno, vamos a ver, el presupuesto es presupuesto de la Junta. Es presupuesto de la Junta. Y nosotros seguimos manteniendo al 82, casi el 83%, y por lo tanto el 18% es el que mantiene el Estado, la Administración General del Estado. Eso sigue siendo así, eso sigue siendo así. Y efectivamente, cuando hablamos de 17.400, hablamos de las personas que ya tienen el derecho reconocido. Es decir, ¿por qué ese número? ¿Por qué no otro número? ¿Por qué? Pues porque ya tienen todo el proceso terminado y se pueden incorporar. Y la incorporación depende del crédito exclusivamente. Bueno, y de la gestión, como es lógico, y por eso es tan importante. Pero que cuando esa incorporación de crédito se produzca, va a suponer que hemos incrementado casi el 100% del crédito, porque si teníamos un 25% de incremento en el presupuesto de la Junta, perdón, el presupuesto de Andalucía, va a suponer casi el 100%, en torno a un 80% de incremento. Y eso es muy importante, eso es una clara apuesta del Gobierno de Andalucía por atender a las personas que están pendientes de incorporarse al sistema. Nos quedan 5 minutitos, así que tenemos que ir porque todavía nos quedan temas. Don Francisco José Márquez de Fegadi pregunta si tienen previsión de cuándo serán efectivas las nuevas plazas residenciales, si se va también a revisar los precios por plaza. Y por otro lado, pregunta doña Carmina Martín García, decana del Colegio Oficial de Logopedas de Andalucía, si se va a incluir a los logopedas dentro de ese personal obligatorio dentro de la ley de dependencia. Bueno, voy a empezar por la presidenta del Colegio de Logopedas. Yo quiero decirle a todas las personas colegiadas que tienen a la mejor representante, porque realmente no he visto a una, de verdad, que más defienda los intereses de su colegiado y colegiadas, porque además entiende que deben estar. Ahora mismo, nosotras la financiación que vamos a hacer en este momento y la incorporación va con las normas que tenemos ahora mismo, pero creo que el profesional de la logopedia debe tener un papel importante y que habrá que en un momento determinado definirlo también en este ámbito. Ya existe para el tema de las personas con discapacidad. Al respecto de las plazas, efectivamente, nosotros también vamos a aprobar prontito la orden que regula ya concretamente todo lo que es la concertación social, y esa es la base
de las plazas que hay pendientes a través de la concertación social. La concertación social es una figura que aprobamos tanto en la Ley de Servicios Sociales como en la Ley de Discapacidad y que permite poder seguir trabajando de la mano de las entidades, que son entidades que conocen perfectamente al sector y, de alguna manera, controla que el mercado entre de una forma que expulse a los que hasta ahora han venido haciendo ese trabajo. Luego sí se va a hacer ahora, una vez que salga la orden, es inmediato ya, es inmediato y se formalizarán esas plazas. Cuando hablamos de las 400, ahí están incluidas 17.400, ahí están incluidas esas plazas. Y bueno, el coste plaza. El coste plaza lo estamos trabajando, ya saben ustedes, lo hicimos con el Fermi, que yo quiero agradecer el trabajo que ha hecho junto con todas las entidades que conforman el Fermi para valorar el coste plaza. Vamos a hacer un acuerdo de legislatura en ese sentido, donde se establecerá, se hará un calendario de incremento de plazas que será también para el sector de personas mayores, residenciales de mayores, que tenemos aquí los representantes también hoy con nosotros. Ahí también están los representantes de la FOAN, que yo les agradezco el trabajo que han hecho para el tema de las pensiones no contributivas junto con los sindicatos y de la mano de las entidades también. Hay una pregunta, no se identifica quién la hace, pero quisiera saber yo si es cierto o no, consejera, esto que afirma esta persona en la tarjeta. Dice, ¿cómo se pueden garantizar salarios dignos si la legislación expulsa a las empresas del ejercicio de la actividad económica en servicios sociales? No, se están refiriendo al decreto de concierto social, precisamente. Es decir, bueno, aquí tenemos a los representantes de los empresarios que también hemos estado viendo este tema con ellos. A veces estamos más de acuerdo y otras veces no tanto. Normalmente estamos de acuerdo. Además, están incluidos en casi todos los órganos de participación de esta consejería y eso es muy importante. Pero es verdad que nosotros en muchas ocasiones hemos tenido que tener un sistema que, sin dejar de garantizar que la contratación pública se haga de acuerdo a las normas de contratación pública, y aquí tenemos a una diputada que formó parte y metió una enmienda importante en la Ley de Contrato con la Administración, María Jesús Serrano, que fue portavoz de esa ley en el Congreso, metió una enmienda importante para que pudiéramos atender, sobre todo, que no se expulsaran a las entidades, porque era muy complejo. Si no, cuando te das cuenta, habías desvirtuado toda la red de atención que esta comunidad autónoma tiene años. Y estamos hablando de años, de más de 40 y 50 años. Algunas de ellas trabajando ahora con derecho, antes sin nada. Y ahora muchas veces con poco. Entonces, yo creo que eso no significa que vayamos a vulnerar el derecho que tiene la empresa a competir de acuerdo con la ley estatal, por supuesto. La última pregunta, y yo pido disculpas a todos los que han formulado preguntas y no hemos podido hacerlas, pero bueno, la carencia de tiempo tiene esto. El miércoles se aprueba la Ley de Igualdad, que además contempla una revalorización de las pensiones no contributivas como mínimo al IPC. ¿Qué va a significar esta Ley de Igualdad en la comunidad autónoma? Para la comunidad autónoma. Bueno, yo creo que la ley va a significar que, de nuevo, se pone de manera importante la agenda de la igualdad encima de la mesa, con un tema fundamental que contempla la Ley de Igualdad, que es la transversalidad. Ustedes pensarán que a esta consejera que lleva igualdad y a la directora del instituto que nos acompaña hoy aquí, a Elena, nos hace sufrir cuando no salen los temas de igualdad fuera de esta consejería. Nosotros disfrutamos muchísimo, muchísimo, cuando salen en el ámbito de la agricultura, con su plan de igualdad en agricultura, cuando salen en el ámbito de educación, con el plan de igualdad en educación. Hay un paquete de medidas que contempla la ley, como son los planes de igualdad en las empresas, importantísimo, que ya muchas empresas lo están trabajando y lo están poniendo en marcha. Ya tenemos equipos para asesorar en ese tipo y ayudar. Importante también, por lo tanto, la transversalidad, yo diría que es un eje fundamental.
fundamentalmente la igualdad en todos los aspectos, también en el político, en el representativo, todo lo que tiene que ver con la conciliación, que nosotros queremos que finalmente se llame corresponsabilidad, porque es vital que tanto los hombres como las mujeres se hagan corresponsables. Para eso es importante, que la Ley de Igualdad lo contempla, pero que ya se firmó en un acuerdo, los permisos parentales iguales. Los permisos parentales iguales de 20 semanas para mujeres y hombres que se ha aprobado por parte de la propia Junta para su personal, porque no tenemos capacidad de incidir en los restos de los temas, pero que es importante que finalmente a nivel estatal se consagre para todo el mundo, o lo que son además los planes específicos de lucha contra la brecha salarial o contra el mobbing y el acoso laboral. Consejera, dos preguntitas, pero de respuesta súper breve. Vamos a ver, don Juan Antonio Peña, de UPyD, dice que, bueno, que seguimos siendo una región pobre, que la intención es buena, pero que se sigue en la pobreza. ¿Cómo se supera esa realidad o esa situación y de dónde van a salir los recursos? Bueno, vamos a ver, yo creo que no voy a entrar ahora porque entonces necesitaríamos quedarnos aquí. Por otra parte, tampoco es específicamente mi competencia, pero creo que habría que hacer un análisis del tema de regiones pobres o no en base a unos indicadores que estuvieron una semana antes de que finalmente se hiciera esto crack. Y creo que es importante porque eso nos ha hecho perder miles de millones a Andalucía. Eso y cómo se han usado los fondos europeos por parte del Gobierno de Rajoy en su etapa de gobierno y cómo se ha castigado a Andalucía. No vamos a decir nada al respecto de que no tengamos responsabilidad en los datos. Hay dos cosas que son importantes para la persona que pregunta y también nosotros trabajamos desde este pilar del Estado del Bienestar, trabajamos con las situaciones de exclusión social y con las situaciones de dificultad y con la prevención de todas esas situaciones y buscando la igualdad y la transversalidad en todas las políticas. Pero no somos los que podemos modificar los elementos que inciden directamente en los temas que tienen que ver con la pobreza. Porque estamos hablando de política salarial, estamos hablando de políticas de empleo, estamos hablando de otras políticas. La comunidad autónoma ha hecho un esfuerzo importante y, de hecho, esa transferencia que comentaba antes Javier, que decía de Children, ¿cómo se repercute? Eso es importante. Repercute en las políticas públicas en reducir las tasas, pero un elemento fundamental es que todos los actores sociales contribuyan a que eso no ocurra. Y esa es la parte más relevante. Bueno, en esta legislatura, que ya, bueno, parece ser que puede estar a punto de terminar, se han aprobado en el Parlamento la Ley de Servicios Sociales, la Ley del Voluntariado, la Ley de Derechos de las Personas LGTBI, la Ley de Participación Ciudadana, bueno, el Decreto Ley de Renta Mínima, hay un proyecto europeo de zonas más vulnerables para la lucha contra la pobreza. Vamos a ver. Consejera, ¿usted qué hace? ¿Reúne a su equipo y les da, no sé, unas vitaminas de algún tipo? Porque es la consejería que más tiene en materia de leyes aprobadas en el Parlamento. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo es esa propuesta? Pues yo creo que tanto el equipo de la consejería como la Comisión de Igualdad nos hemos metido solidaridad en vena. Pero, bueno, la verdad es que ha sido un poco complicado porque no es fácil. No es fácil aprobar las leyes y es complejo el cumplir las leyes. Es muy complicado, sobre todo en el desarrollo inicial de la norma. Bueno, y estamos en las dos cosas a la vez, porque nosotros a la vez que aprobamos la ley, por ejemplo, de servicios sociales, pues hemos hecho el mapa de servicios sociales o hemos hecho, es importante todo el decreto que regula la renta, el decreto ley, o hemos hecho, estamos terminando el catálogo de prestaciones y servicios, es decir, que estamos a la vez, se legisla, estamos en el cumplimiento de la norma, pero sí, solidaridad en vena es lo que hay en toda la gente que hay aquí sentada, y en la mesa también, pero sobre todo todos los que están aquí, porque esto no se ha hecho sola, yo creo que eso es importante, Se ha hecho de la mano de todos ellos y ellas que han participado
no solamente en la parte inicial con la consejería, sino después en el Parlamento, con su comparecencia y con su aportación a los paquetes normativos. Consejera, muchísimas gracias. Algún día nos tiene que hablar de la colaboración con Endesa, que sé que llevan a cabo muchísimas cosas. Yo creo que es importante, lo que pasa es que no da tiempo. No da tiempo, pero creo que es importante todo el tema del bono social, es importante todos los temas que hay ahí pendientes. Hay esa pobreza importante energética que se puede trabajar y corregir de la mano también de Endesa, claro. Por eso. Pues muchísimas gracias, consejera, y don Jesús Pérez, CAN institucional de Vodafone, es quien clausura el acto. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, permítanme disculpar a nuestro director territorial, Antonio Fernández, que por motivos personales de última hora no nos ha podido acompañar, pero sí me ha pedido que le mande un afectuoso saludo y muchísimas gracias por estar aquí. Por nuestra parte, por parte de Asisa y de Vodafone, agradecer a la consejera sus palabras, su trabajo y sobre todo el compromiso que tiene con Andalucía y con todos los que podemos en una parte u otra colaborar con ellos. Y nada más, muchísimas gracias a todos vosotros, porque hayan hecho hueco en sus apretadas agendas y nos hayan acompañado a tan interesante ponencia por parte de la consejera. Nada más, muchas gracias. Es todo. Gracias. Muy buenos